Gracias, señor presidente. Para la presente sesión se han presentado los siguientes documentos. Moción que modifica cuerpos legales para regular y sancionar la difusión de noticias falsas. También tenemos moción que modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho para la adquisición, tenencia y uso legítimo de armas de fuego. Reemplazos para esta sesión: la diputada Catalina Pérez será reemplazada por el diputado Jaime Sáez Quirós, la diputada Carol Cariola por la diputada Daniela Serrano y el diputado Jorge Alessandri por el diputado Juan Antonio Coloma. También la diputada señorita Carol Cariola solicita que se invite a exponer en el proyecto de reforma constitucional que establece en el marco de la seguridad social una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual a los siguientes expertos: Juan Bravo, director OSEC Universidad de Diego Portales; Alejandra Kraus, el presidente de la Fundación Chile 21; Marco Kremerman, economista de Fundación Sol; Ramón López, académico de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Juan Pablo Montero, Institución de Economía de la Universidad Católica; Hugo Cifuentes, profesor de Derecho y Seguridad Social de la Universidad de Chile; Regina Clark, coordinadora de Gestión Institucional y profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Chile; Claudia Robles, consultora de la CEPAL; y Sergio Ursúa, profesor, Departamento de Economía, Universidad Católica, Universidad de Maryland. Señor presidente. Y como corresponde, entonces se incorporará a la lista de invitados. Se han recibido confirmaciones. Ha confirmado su asistencia para el primer punto el señor secretario general, don Miguel Landeros, y se ha excusado el diputado señor Guillermo Ramírez. Para los boletines, respecto a datos personales, en calidad de oyentes, han confirmado su participación conforme al acuerdo adoptado por la Comisión de Orden a invitar a los expositores. Está presente la señora Michelle Bordachar, la señora Macarena Gatica, la señora Michelle Bordachar de la ONG Derechos Digitales, la experta señora Macarena Gatica, la señora Romina Garrido, investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez, la señora Jessica Matus de la ONG Datos Protegidos, la señora Paulina Silva, Alianza Chilena de Ciberseguridad, la señora Andrea Ruiz, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, señor Bruno Giancarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales de la Comisión Europea, el señor Alejandro González de la Unidad Normativa y Regulación del Consejo para la Transparencia, el señor Pablo Trigo, investigador CEDI de la Universidad de Chile, el señor Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, el señor Carlos Reuser, profesor de Derecho de la Información y Derechos Digitales de la Universidad Alberto Hurtado, el señor Daniel Álvarez, profesor de la Universidad de Chile, el señor Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Por el Ministerio Público, el director subrogante de la Unidad de Asesoría Jurídica, el señor Roberto Moral, acompañado de la abogada asesora Carolina Cruzat, y de la Asociación de Banco e Instituciones Financieras, señor Luis Opaso, gerente general, y el fiscal, señor Juan Esteban Laval. Por el segundo punto, respecto a la reforma constitucional sobre fondos de capitalización individual, confirmó su asistencia la señora María Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros Business School, Universidad de los Andes. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy, tal cual fue expresamente solicitado por la presidenta titular y decretado por este presidente accidental, va a destinar los 30 minutos al fácil despacho del proyecto de reforma del reglamento de la Corporación, que establece un nuevo reglamento para el control de consumo de drogas aplicable a los diputados y diputadas en ejercicio, boletín 14.784-07. Se ha invitado al efecto a los diputados y diputadas autores de la moción y al señor secretario general de la Corporación, toda vez que esto dice relación con modificación reglamentaria y es fundamental de que el secretario general entregue la opinión técnica respecto a esta. Para comenzar la discusión le vamos a entregar la palabra a uno de los mocionantes, el diputado Coloma. Diputado Coloma, tiene usted la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Agradecerle a la comisión que hayan puesto en tabla esta modificación reglamentaria. Muy brevemente, nosotros recordar que se aprobó en la ley de presupuesto una glosa especial para hacer el examen de
de drogas obligatorio, semestral y aleatorio a todos los diputados y diputadas a partir de todo el año 2022, del presente año. Para esto se debe, para materializar esta glosa, se debe hacer una modificación reglamentaria. Nosotros hicimos una propuesta de modificación reglamentaria que tengo entendido la Secretaría le entregó a todos los parlamentarios. Y he presentado algunas indicaciones para aclarar quizás algunos puntos, pero mucho más que eso no es, presidente, es simplemente poder materializar es que es bastante, de la sola lectura del reglamento, es bastante claro, es un procedimiento de selección de cómo se realiza el test. De hecho, inicialmente nosotros habíamos propuesto que pudiese ser de orina y sangre, de pelo u otra prueba. Nosotros presenté una indicación para que sea solamente de pelo, para poder estandarizar el mecanismo para todas las personas, atendido la demora que hemos tenido en la modificación del reglamento y para poder cumplir con el espíritu de la ley aprobada por todos, que buscaba la realización de examen semestral. Presentamos una propuesta de modificación para permitir que durante el segundo semestre se hagan 2 test a cada una de las personas. Se establece que en caso que el resultado sea positivo, esto tiene que pasar a la Comisión de Régimen Interno de la Cámara para poder ver qué ocurre en el caso de votaciones donde puede haber conflicto de interés o en caso de, no sé, distintos mecanismos para que se vea qué ocurre con aquellas personas que están positivos. Y también hay un artículo especial para aquellas personas que se nieguen a realizarse el examen en caso de ser sorteados. Eso es, presidente, una modificación creo sencilla, pero importante para poder implementar esta ley aprobada por la Cámara de Diputados, por el Parlamento, y que involucra a los parlamentarios para efectos de hacerse el test de droga. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. No está presente todavía el señor secretario general para poder tener la voz de la Secretaría. Y ofrezco la palabra para iniciar el debate a los señores y señoras diputados que quieran intervenir respecto a este tema. Diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, señor presidente. Yo soy partidario que se haga este test de drogas a los parlamentarios, porque no veo ninguna razón que tengamos un tratamiento distinto los parlamentarios que los que tiene toda la administración pública, que hoy día, hace muchos años en realidad, están sometidos a test de drogas aleatorios, los subsecretarios, ministros, entiendo, jefes de división, hasta cierto grado inclusive. Esto no es nuevo. También incluso creo que se aplica a los funcionarios municipales, alcaldes, jefes de división. Entiendo que sí, pero esto no es novedoso. Sí es novedoso aquí en el Congreso. El año pasado, a propósito de la ley que modificó, de un proyecto de ley que modificaba la ley de droga, la ley 20.000, este debate se abrió también y en ese momento votamos y creo, me podrá corregir el diputado Coloma, creo que hubo unanimidad para establecer este test como permanente. Ese proyecto de ley fue aprobado en la Cámara y hoy día está en el Senado. Creo que el gobierno le va a colocar urgencia, no por este tema, sino que por otros que tiene también esa misma ley. Pero aquí han aparecido una idea distinta, una propuesta, una modificación legal, no en una ley permanente, sino que en una ley transitoria, que es la ley de presupuesto. Las leyes de presupuesto se aprueban, comienzan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, y mueren las obligaciones establecidas ahí. Pero ahí se colocó una obligación por este año, que es la que fundamenta esta norma. Y en la glosa que se aprobó el año pasado, se establece que se tienen que destinar recursos para exámenes de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, productoras de dependencia física, psíquica o capaces de producir efectos tóxicos, que se realizarán en forma aleatoria y semestral a los diputados en ejercicio. Es una norma que solamente abarca a los diputados, diputadas, pero no a los senadores, y eso ya es algo un poquito extraño. Pero bueno, es una norma vigente que lo que corresponde es que por reglamento se precise. Dice que se realizan exámenes en forma aleatoria y semestral. Lo que tenemos que revisar hoy día es cómo vamos a reglamentar esto, porque no es una situación simple. Estoy revisando la propuesta que ha hecho el diputado Coloma, que dice que
Dice que los exámenes se efectuarán semestralmente a los diputados seleccionados de manera aleatoria, sin distinción alguna, a través del mecanismo que determine para tal efecto la Comisión de Régimen Interno de la Cámara. De salir elegido, el diputado seleccionado deberá someterse al control de forma obligatoria. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas bien. Hay que hacerlo a través de mecanismos que sean transparentes, que sean confiables, que no permitan ninguna manipulación. Y lo que no me gusta de esta propuesta que viene es que le encarga al mismo órgano fiscalizado, a la Cámara de Diputados, que se haga cargo de todo el mecanismo de materialización de estos test. Es decir, los propios obligados definen cuál es su procedimiento y lo implementan. Yo no sé si es confiable que los parlamentarios nos hagamos un traje a la medida para poder fiscalizarnos o hacer este test de droga. Lo lógico es que sea un organismo externo y que todo esto esté entregado a un organismo externo. Sería interesante conocer cuál es la opinión del secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, que es el que organiza todo el sistema que nosotros conocemos, si le parece adecuado que él esté a cargo de implementar esto. Yo creo que en esto no hay que innovar, presidente. Existe un procedimiento que se aplica hace años a toda la administración pública, que funciona a través de disposiciones que son externas, con un mecanismo que ya está consolidado, que establece, por ejemplo, que lo aleatorio se haga un sorteo ante notario público, y se hace todos los años, y son cientos y hasta miles los que son objeto de este test de droga. Yo no sé por qué tendríamos que los parlamentarios tener un trato distinto, privilegiado y un mecanismo propio a cargo de nosotros mismos. Yo creo que sería altamente cuestionado el resultado si nosotros cometemos el error de autorregularnos en esto. Hay un mecanismo que está regulado por el decreto 1215, les pido a los colegas que lo puedan ver, 1215, que dice, establece normas que regulan las medidas de prevención del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, así como el procedimiento de control de consumo aplicable a las personas que indica, conforme a lo establecido en la Ley 18.575. Esto es del año 2007, promulgado el 2006, pero aplicado el 2007, y ya lleva 15 años de aplicación. Y es un procedimiento que hasta el día de hoy nunca he escuchado que lo cuestionen en su confiabilidad. Y yo esperaría, presidente, que si vamos a dar este paso por primera vez, que yo lo apruebo, se haga bien. Decreto 1215. Sería bueno también avanzar en la medida que el secretario general de la Cámara, que el que asumiría gran parte de esta responsabilidad, estuviera. En caso contrario, yo sería la idea de no avanzar si no tenemos al secretario general acá, que es el que tiene que revisar esto. Hay que pedirle la opinión. Yo creo que si queremos hacerlo, hagámoslo bien, de manera confiable, no manipulable y que no implique cuestionamientos a nosotros mismos por establecernos un traje a la medida. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Ahí llega justo nuestro secretario general. Antes de darle la palabra, preferiría, porque como tenemos plazo acotado para la discusión y se han planteado varios temas de procedimiento, yo comparto que existen dentro de la propuesta de reglamento, existen varios temas nebulosos. Y el diputado Coloma sabe muy bien cuál es mi postura respecto a la droga, cero tolerancia, y así lo manifesté en el proceso de discusión de la ley 20.000, ¿ya? Pero en términos prácticos, el reglamento, la propuesta vienen con varios vacíos y quiero colocar, antes que ponga nuestro secretario general, en el artículo 12 señala que los exámenes se efectuarán semestralmente a los diputados seleccionados de manera aleatoria. ¿Cuántos diputados? No dice cuántos diputados. ¿Quiénes? ¿Y quiénes No, ¿cuántos? En total, si aleatorio, no a todos. ¿Ya? Se habla respecto que en el artículo 5 el resultado obtenido será informado al secretario de la Cámara, quien deberá comunicar por escrito dicho resultado al diputado sometido a control si el resultado del examen fuere positivo. El nivel de dependencia o consumo será determinado según los criterios que disponga la Comisión de Régimen Interno. ¿Cómo la Comisión de Régimen Interno va a determinar cuál es el nivel de dependencia o consumo si no tiene competencia para eso? Entonces, yo creo que se plantean varios temas que son medios complejos en la tramitación. Yo insisto, y no tengo que dar pruebas, si quieren, soy el primero en hacerme el test de droga, incluso sin necesidad de reglamento. Pero en definitiva creo que la propuesta de reglamento trae algunos problemas técnicos. Y quiero dejar al secretario general antes. Ya, diputado Coloma. Sí, muchas gracias.
Solo aclarar 3 puntos. Primero, diputado Soto, no es una idea, es una ley que tuvo 108 votos a favor y 3 abstenciones. Que hemos perdido 5 meses, 8 días en dictar el reglamento, que puede ser mejorado. Respecto de los 3 temas, de cuántos diputados son electos, presenté una indicación para que... no, la hice llegar recién, así que no está en el comparado. Precisamente por el tema para que todos los diputados deban ser sorteados al menos una vez semestralmente. Ya, perfecto, muchas gracias, secretario. Y atendido que hemos perdido ya el primer semestre, cada diputado sea electo al menos 2 veces semestralmente para cumplir el espíritu de la ley. Segundo, donde yo comparto con el diputado Soto que había un vacío respecto al reglamento, por lo tanto, lo que estamos haciendo es encargar la tarea específicamente del ISP o algún instituto de salud que esté acreditado para la toma, para el testeo de las drogas, porque efectivamente no puede hacer simplemente... como lo establezcamos nosotros mismos, porque se habría espacio para arbitrariedad. Y respecto a la forma en la cual el régimen interno pueda o pueda procesar la información, comparto que hay un vacío y que perfectamente puede ser mejorado a través de una indicación de usted, diputado Soto, o yo mismo presentar una indicación. Pero lo que sí es complejo es que vamos a iniciar el segundo semestre en 2 semanas legislativas más, porque atendido que está la semana del 20 distrital, y no me parecería razonable llegar sin un reglamento modificado al segundo semestre, porque ahí los plazos se empiezan a acotar en demasía para poder cumplir con el test de droga. Muchas gracias, presidente. Colegas, antes, porque hay varias palabras solicitadas, está el diputado Sáez, el diputado Leiva, el diputado Winter. Preferiría escuchar al secretario general para que nos ilustre y después abrimos la palabra. ¿Ya? Gracias, presidente, con la venia de la comisión. Bueno, este es un paso que la Cámara está dando, me parece que en el sentido correcto. Les quiero recordar que la Ley 20.000, con una modificación que nosotros hicimos, establece un sistema muy parecido para las altas autoridades de gobierno y había un compromiso institucional de incorporarnos en el mismo mecanismo hace bastantes años atrás. Creo que la forma en que lo hicimos no es la mejor, porque le hicimos la ley de presupuesto y si no lo hacemos en una norma permanente, que puede ser la propia ley de 20.000 en lo sucesivo. Hoy día, efectivamente, la Cámara anterior votó por 108 votos. Yo no sabría con cuánto podríamos votar este mismo procedimiento en la próxima ley de presupuesto y quedarnos sin el antecedente. Ahora, sería ideal que fuera en la ley, pero si está en nuestro reglamento también tiene alguna obligatoriedad, ¿no es cierto?, porque nos rige la norma interna, y presupuestariamente nosotros tenemos la suficiente flexibilidad. Esto no es un costo caro, no estamos pensando en que el presupuesto de la Cámara va a menguar porque tenemos que hacer el examen. Y me parece que además debería ser extensivo a quienes ocupamos altas no por lo grande, sino que por los años que llevamos en esta institución, que también debería hacerse extensivo a nosotros que tenemos tipo de responsabilidad. Dicho eso, creo que muchas de las dudas que surgió del buen intento que ha hecho algunos parlamentarios para establecer en nuestro reglamento esta norma se pueden subsanar si nosotros miramos el decreto que rige para los subsecretarios y otras autoridades, por colocar algunos, de la ley 20.000, y que tiene un sistema que ya está y que tiene definiciones, que me permito hacérselos llegar, que es el decreto 1215 del año 2006. Les voy a entregar una copia, acá está, ¿no es cierto?, que establece las normas que regulan la medida de prevención del consumo de drogas en los órganos de la Administración del Estado, así como el procedimiento de control, consumo aplicable a las personas que indica, conforme a lo establecido en la ley número 18.575. Y esto es de 31 de octubre del 2006, estamos bastante atrasados a lo que al gobierno le hemos aplicado, ¿no es cierto?, en prácticamente una buena cantidad de años, en más de 10 años, de 12 o 15 años. Por lo tanto, se valora que lo que se está haciendo es lo correcto. Dicho eso, nosotros nos vemos, esto es muy simple, porque aprobado en la próxima semana, ojalá esto en el Pleno el día jueves, con fácil despacho, que lo podemos hacer, sería aplicable directamente en la semana siguiente y por lo tanto podríamos cumplir en el primer semestre con la literalidad suficiente mediante los mecanismos que tanto la regulación que nos ha propuesto el diputado Coloma y otros diputados, como la que está en el decreto 1215, señala y que complementa bastante lo que la normativa propuesta indica.
y estaríamos en condiciones de hacerlo y no tener que quede como una norma permanente del reglamento de la Cámara para que no estemos en la ley de presupuesto haciendo una discusión que no tiene mucho sentido de incorporarla, y así lo hacemos para todo el mundo, incluso para aquellas personas que no están incluidas. Yo quiero, como sé que esto es de fácil despacho lo que están tratando, si no lo votan en el día de hoy, tratar de sacarlo a la brevedad, ¿no?, el próximo martes, y nosotros tener el compromiso de los comités, que seguro que va a ser así, de votarlo incluso hasta sin discusión el día jueves, porque esto es algo que avanza en el sentido correcto de regular una materia tan complicada. La normativa, además, les quiero indicar que considera esto más allá de, ¿no es cierto?, de la falta que puede o el delito que se puede cometer, pero lo ve en un tono que me parece que es el correcto, que es de si una persona por una mala circunstancia llega a caer en la dependencia de estupefacientes, hay que tratarlo como es una enfermedad, no sé, porque aquí no estamos hablando de un traficante, qué sé yo, y el reglamento de alguna manera sí lo trata. Eso, presidente, el aporte que puedo hacer. Muchas gracias, señor secretario general. Me ha pedido la palabra el diputado Sáez, el diputado Leiva y el diputado Inter. Diputado Sáez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Usted en parte señaló la duda que yo tenía, que tiene que ver con el artículo 5, respecto a también cuáles serían eventualmente las sanciones a aplicarse y cuál es la finalidad de que sea específicamente la Comisión de Régimen Interno quien determine y bajo qué criterios si es que hay dependencia o no. Esa es mi duda. Gracias. Gracias, diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Yo comparto el fondo de la propuesta que plantea el reglamento. También secundo lo que plantea el diputado Soto por su intermedio y también el secretario general de la Cámara, en orden a que el procedimiento establecido en el decreto supremo 1215 es el adecuado porque se ha trabajado. Esta es una norma que nace del artículo 55 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, 18.565, que luego tuvo un símil, un espejo replicado en la 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que también debiera aplicarse, a mi entender, en el Congreso Nacional. Sin perjuicio, hay que tener especial acento en que esta norma y este decreto supremo implementa la normativa establecida en la 18.575. Nada dice con la persecución de las drogas. Lo que busca justamente este artículo es prevenir el consumo de drogas y establece en el artículo 55 de la Ley de Bases una inhabilidad, incluso puede ser sobreviniente, donde prohíbe que toda persona que esté sujeta al consumo de drogas no podrá desempeñar funciones de subsecretario o jefe superior de servicio, los que tuvieran dependencia de sustancias, drogas o estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. A eso agregamos que efectivamente la autonomía que tiene nuestro poder y legislativo, y particularmente la Cámara de Diputados, claramente está entregado toda esa fiscalización a la propia Comisión de Régimen Interno, y obviamente el ministro Fe es nuestro secretario general. Yo creo que debe aplicarse, conteste a este reglamento, que puede llenar los vacíos, que se debe realizar, y también hay que establecer, circunstancia que no es aplicable a nuestra normativa, cuáles son las sanciones si es que uno de los diputados que sean sorteados para poder efectuarse este análisis no lo realicen. Ahora, lo que sí, la 18.575, que replica la 18.695, hace, y también este decreto, en función de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Bases de Administración del Estado, hace especial énfasis en el resguardo de la reserva y la dignidad e intimidad de las y los diputados, observando todas las prescripciones de la Ley 19.625 sobre protección de datos de carácter personal. Ahí replico lo que se planteaba: aquella persona que está sujeta o es adicta o depende del consumo no medicado, efectivamente es una enfermedad y debe estar especialmente y totalmente revestida de privacidad y anonimato para resguardar justamente lo que es una enfermedad. Porque a veces se confunde, a veces se hace un punto político que casi es una persecución contra narcotraficantes. Aquí lo que se está tratando de perseguir y es el espíritu de la norma,
y también entiendo de la aprobada en la ley, en esta glosa presupuestaria, de que quienes ejercemos esta labor no estemos sujetos o dependientes a sustancias ilegales que no estén medicadas por un médico. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Winter. Muchas gracias, presidente accidental. A ver, yo creo que está complicada la norma, porque está muy abierta y creo que no logra cerrar en sus dos artículos cómo se hace cargo de los objetivos que se propone, ¿ya? Entonces, lo primero que yo le quiero transmitir a la comisión es que yo no veo cómo estos dos artículos previenen el consumo de drogas, ni cómo mejoran, digamos, el hecho de que haya personas que legislen bajo dependencia de estupefacientes, por varios motivos. El primero es que al no establecer cuál es la consecuencia de que alguien sea sorprendido, ¿cierto?, teniendo dependencia, digamos, no sabemos por qué esto provocaría un desincentivo a consumir drogas. En segundo lugar, creo que hay algo bien relevante, que es que los exámenes en general lo que muestran es consumo y no dependencia, ¿ya? Pero de aquel problema, este articulado sí se hace cargo y establece que la Comisión de Régimen Interno va a determinar cómo determinamos si es dependencia o consumo, es decir, a la instancia más política, y que de hecho es la única comisión que funciona en secreto en este Congreso, se le va a encargar el aspecto más técnico y la piedra fundamental del proyecto. Porque entiendo que si se trata de que haya un conflicto de interés, porque la persona depende del narcotráfico para poder seguir consumiendo, ¿por qué va a ser régimen interno el que determine una materia que es estrictamente científica, que es cómo un mechón de pelo te avisa si la persona consumió una sustancia o si acaso es dependiente de ella, que son dos cosas completamente distintas? Entonces, ahí yo lo encuentro algo bien raro. Entonces, como no veo que se logre hacer cargo de sus propios objetivos, me hace preguntarme ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los pros y los contras? Tiene un contra que es evidente, que es que se entromete en la privacidad, ¿cierto? Se entromete en la vida de los parlamentarios. Y yo he escuchado tres argumentos. El primero, que es para hacer homologable el funcionamiento de los representantes populares al de los funcionarios públicos. El segundo es que produciría, ¿cierto?, un daño en la calidad de la legislación, porque las personas, dicho en términos concretos, estarían drogadas. Y el tercero es que produciría un conflicto de interés a la hora de regular materias que tengan que ver con el narcotráfico. Yo creo que ninguna de las tres se justifica, y si me lo permite, presidente, voy a explicar por qué. La primera, que dice relación con los funcionarios públicos, es que los congresos nacionales se eligen de una manera distinta a la administración pública justamente porque tienen una lógica distinta. Y aquí salgo del tema droga y me voy a la teoría constitucional que digamos, me voy a Montesquieu, si me lo permiten. ¿Cuál es un buen representante popular? La ciencia no ha logrado determinarlo y por eso se establece que los ciudadanos tienen que elegir libremente y sin justificación a quién eligen. Tanto así que el tener un Congreso Nacional es el reconocimiento de que el pueblo es estrictamente heterogéneo y contradictorio entre sí. Por eso es que unas personas eligen a unos representantes populares que generalmente son considerados impresentables por otras personas que eligen a otros representantes populares que también son considerados impresentables por su contraparte. Por lo tanto, el qué significa que alguien esté legislando bien o que tenga las competencias o las consideraciones necesarias es algo que está indeterminado y por eso se resuelve de manera política a través de elecciones, porque es la definición de un problema político comparado con un problema técnico. ¿Cuál es la diferencia entre lo político y lo técnico según la filosofía, lo que ha arribado ahora? Es que las mismas personas con la misma información en los problemas técnicos arriban a la misma conclusión. En los problemas políticos, las mismas personas con la misma información arriban a conclusiones distintas. Por lo tanto, en los representantes populares, el qué significa que alguien esté haciendo bien o mal su trabajo es un asunto que el pueblo libre y arbitrariamente puede definir. Y probablemente, si yo le pregunto a cada uno de los parlamentarios aquí presentes, ¿quién le parece aquí que es el mejor representante popular? Y lo anotaran en un papel, veríamos que las respuestas son estrictamente contradictorias. Y para eso existen los congresos y para eso existen las elecciones y para eso se determina que no sea, porque si no los parlamentarios que lo elija alta dirección pública, que sea por currículum, y no funcionaría.
no funcionaría porque se trata de representar intereses que son no solo distintos, sino que contradictorios. Por lo tanto, la idea de homologar la administración, las reglas de la administración pública a las reglas de representación popular, me parece que es errado e ignorar las bases del sistema democrático que nos rige. El segundo argumento tiene que ver con que se legislaría mal. Por ejemplo, por estar bajo el consumo de marihuana. Me parece bastante arbitrario, teniendo en cuenta que si una persona, perdónenme, pero se toma media botella de vino al almuerzo y hay parlamentarios que yo creo que lo hacen, para mí legisla peor. O una persona que está utilizando mal los medicamentos que le ha dado el psiquiatra, o que incluso se le acaban los antidepresivos, que consume durante un año, se le acaban y durante 3 días no los consume, le pediría que no dé nombre, diputado Soto, si no di nombre yo fue justamente porque me parece que no es necesario, ¿ya? Yo creo que estamos avanzando en mi argumentación, que es la que a mí me interesa, ¿ya? La cantidad de posibilidades que tiene un parlamentario de consumir sustancias que lo hagan legislar mal comparado con otras que sí están en la ley 20.000 es completamente arbitrario a la luz del legislar bien o mal. O sea, insisto, si una persona no se toma 3 días los antidepresivos de los cuales es dependiente, va a legislar peor que si una persona consume marihuana. Si se toma media botella de vino, lo mismo, y este control eso lo ignoraría. Si una persona no durmió en toda la noche, cosas que pasan a veces por circunstancias de la vida, de hecho legislaría peor que una persona que consume marihuana. Y con respecto al conflicto de interés, por favor, si aplicamos la idea de que todo consumidor de una sustancia tiene un conflicto de interés a la hora de legislar en torno a ella, entonces nadie que consuma chocolate puede legislar en torno a nada que tenga que ver con la industria del azúcar. Y me lo vienen a decir. O sea, aquí hubo bancos que pagaron campañas durante 20 años, y durante 20 años esas personas regularon a los bancos. Y nadie ha puesto el grito en el cielo por esas leyes. Entonces, hace rato que el Congreso ya era permisivo con ese asunto, y por lo tanto no se va a hacer cargo de nada de lo que se propone hacer cargo, y sí se va a entrometer en la vida de los parlamentarios sin establecer objetivos que a mí me parezcan interesantes. Muchas gracias, diputado Winter, diputada Camila Flores, después el diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. Bueno, partir señalando que no puedo estar más en desacuerdo, presidente, por su intermedio, con lo que ha señalado el diputado Winter en todos sus argumentos, partiendo de la base, presidente, que yo no sé en base a qué evidencia científica el diputado puede señalar que una persona que durmió poco legisla peor que una persona que consume droga. No sé dónde estarán esos estudios científicos, qué evidencia hay al respecto, yo la desconozco. Si tienen los antecedentes, quizás sería bueno incorporarlos a la comisión para que todos los podamos revisar y formarnos una opinión, el que quiera. Yo creo que esto es súper importante. Este es un tema, además, que, como bien decía, presidente, el diputado Coloma, por su intermedio, fue aprobado en la legislatura anterior, como bien lo decía el secretario también general, con una votación bien significativa. Y por lo tanto, esto es norma, nos obliga, tenemos que cumplirla. Yo comparto, por cierto, que no debió quizás haber sido a propósito de la ley de presupuesto, pero quedó así y nos toca ahora, por supuesto, implementarla. Me parece que nosotros no tenemos por qué estar exentos al resto de los funcionarios, digamos, que son parte de la administración del Estado. Por el contrario, nosotros debiésemos partir dando el ejemplo de que efectivamente, primero, no tenemos conflicto de interés a la hora de legislar sobre un tema que es tan sensible como es la persecución del crimen organizado y el narcotráfico, que generalmente van de la mano. Eso es súper importante. Por otro lado, el que nada hace, nada teme. Busquemos entre todos los que estamos disponibles a avanzar en esta materia cómo podemos implementar de la mejor manera posible esta norma reglamentaria. El secretario de la Cámara, presidente, por su intermedio, tiene la mejor disposición para buscar la institucionalidad que nos permita efectivamente llegar a puerto con esto. Además, entiendo que estamos con los plazos encima, y por eso le agradezco a usted como presidente incidental y a la presidenta titular que se haya puesto esto en tabla rápidamente, porque creo que hoy día más que nunca, sobre todo la ciudadanía, tiene los ojos muy puestos respecto a este tipo de temas. Yo creo que esto le interesa mucho a la gente y que en el fondo cualquier persona
que tiene nada más ni nada menos que sobre sus manos la posibilidad de elegir, de legislar, de influir respecto de decisiones tan fundamentales para nuestro país, efectivamente tengan que dar la prueba de la blancura. Yo creo que probablemente, presidente, no vamos a alcanzar, dado que hay que incorporar una serie de indicaciones que estoy de acuerdo en que hay que hacerlo. Por ejemplo, no puede ser, como decía por su intermedio el diputado Soto, que nos obligue solo a los diputados y no a los senadores. Tiene que ser a todos los parlamentarios, desde mi punto de vista. Y habrá que incorporar para eso indicaciones, por cierto, y probablemente tendremos que votarlo quizás el día martes. Porque es claro, sería extraño que nos obliguemos solo nosotros. Pero creo que hay voluntad de esta comisión y agradezco el apoyo en términos generales bastante transversal para eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega. Quiero plantear dos cosas antes de entregar la palabra. Me ha pedido la palabra el diputado Coloma, Calixto y Soto, pero hay un tema reglamentario, porque a las 3:38 termina el trámite de fácil despacho. ¿Ya? Este es un tema que yo creo que es súper potente y yo comparto que esto es necesario legislarlo y legislarlo rápido. El señor secretario general ha planteado un tema que me parece también súper importante en orden a que en términos de costo económico no es un costo muy alto, lo que nos podría dar además la posibilidad de discutirlo con mayor detalle. Yo creo que podríamos solicitarle formalmente a la presidenta que sea tema de tabla la próxima semana, ya, porque ella va a ser la que va a preparar la tabla de la próxima semana, para poder tratar y entregar un reglamento que efectivamente dé cuenta de lo que se busca, ¿ya? Y poder profundizar más una discusión que no creo que corresponda de fácil despacho. Ya el diputado Winter ha puesto sobre la mesa también una visión que es absolutamente válida, ¿ya? Y creo que es necesario profundizar, ¿ya? Y yo creo que no podemos legislar mal, a tontas y a locas, un tema que en lo particular me parece súper delicado y súper importante, ¿ya? No sé si es que ya el diputado Coloma, que ha sido... Presidente, muy breve, un minuto. Primero quiero agradecer y valorar lo que ha dicho el secretario general y el reconocer que la Cámara está atrasada 15 años. Yo creo que esto no es menor. Mientras el resto del Estado se hace los test de droga, en la Cámara de Diputados no nos hacemos el test. Entonces, creo importante primero valorar eso. Segundo, pedirle, quizás como una propuesta, no sé, presidente, pedirle al secretario general si puede, en virtud o en base del decreto ley 1215 del 2016, que haga, no sé, al día del 2006, que haga una propuesta de modificación reglamentaria, ojalá la haga llegar el lunes para que podamos presentar indicaciones y ojalá poder votarla en la sesión del próximo martes, porque tal como dijo el secretario general, estamos contra el tiempo. Si esto es una ley que se aprobó para empezar a regir el 1 de enero de este año y que todavía no puede empezar a regir porque no hemos hecho esta modificación reglamentaria. Lo último, presidente, que no puedo dejar pasar lo que dijo el diputado Winter respecto de una persona que duerme poco, que no se toma un remedio, elegirle igual que una persona que consume droga. Yo creo que esto es un comentario que es grave. Sí. Porque se quiere equiparar el insomnio o que una persona no haya podido comprarse el medicamento con consumir droga. Entonces, yo creo que eso es un comentario que a lo menos es complejo para poder entender cómo funciona el proceso legislativo. Muchas gracias, presidente. No quiero que entremos ya en debate que va a ser parte de la discusión. Yo quiero que entremos al segundo tema en tabla. Este tema es de fácil despacho, por lo tanto se termina la palabra. Ya. Pasamos entonces, colega, a destinar la... Yo entiendo que nosotros vamos a hacer con la Secretaría una propuesta para ajustar el decreto 1200, sí. Pero hay una cosa que les quiero hacer presente. Yo creo que deberíamos dictar una norma transitoria, porque si bien es cierto la ley tiene dos pequeños errores. El primero, que habla de semestre y no toma en consideración que desafortunadamente las cámaras son, porque ya hay una cámara que no se hizo el examen. Hay 98 parlamentarios nuevos. Entonces creo que deberíamos tener una norma transitoria para poder estirar, porque todavía tenemos plazo para cumplir el sorteo, qué sé yo, dentro del semestre, pero que claro, para poder incorporar. Eso es lo uno. Y lo segundo, habla de diputados en ejercicio de la ley, y eso es un error, porque, por ejemplo, si un diputado saliera con permiso, lo tengo que excluir del sorteo, entonces me parece que hay que, los diputados del mandato parlamentario. Toda esa fórmula, esperamos que la próxima semana poder... Entiendo yo, el lunes le mandaríamos con la... Muchas gracias, señor secretario. ¿Ya? Y
Y pasamos entonces a destinar la primera mitad del tiempo restante para dar inicio a la discusión y votación en particular del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En segundo trámite constitucional, boletines refundidos 11.144 y 11.092, con urgencia declarada de suma. Se ha invitado al efecto y viene en camino el ministro secretario general de la Presidencia y la señora subsecretaria del Ministerio del Interior. Se hace presente que la Comisión acordó invitar en esta etapa de la tramitación a los expositores que la Comisión recibió durante la tramitación en general, a quienes le agradezco por el interés demostrado en aportar dentro del proceso de discusión legislativa de un tema que nos parece trascendental también para la seguridad y protección de datos y para homologar la legislación chilena a los estándares internacionales, y que agradecer a cada uno de los invitados que se encuentra presente. Varios de ellos hicieron llegar propuestas de indicaciones que han sido estudiadas por algunos parlamentarios y algunas acogidas, que va a ser parte del proceso de discusión en particular. Señor secretario. Gracias, señor presidente. De acuerdo a la tramitación del proyecto, corresponde en esta sesión dar inicio a la discusión y votación en particular de las normas que componen el proyecto, que son bastantes. Y para eso la Secretaría ha preparado un comparado que tiene 23 hojas, que llega hasta el artículo 5º. Para los efectos de ir comenzando entonces, vamos a ir trabajando de esa manera, separando en distintos pequeños comparados a medida que vayamos avanzando, facilitando la modificación de las normas que se van viendo. Señor presidente, corresponde comenzar esta discusión y debate teniendo presente que el proyecto tiene dos artículos. El artículo más extenso, que es el artículo 1º, que es el que introduce todas las modificaciones en la ley número 19.628 sobre protección de la vida privada. Y un artículo 2º que modifica la ley sobre acceso a la información pública. Y luego los transitorios. El numeral 1 del artículo 1 está en la página 1 del comparado. Dice: sustitúyese en el nombre de la ley la frase "la vida privada" por "los datos personales". En efecto, la ley vigente se llama "sobre protección de la vida privada", de tal manera que el proyecto busca que se llame "sobre protección de los datos personales". En el numeral 2 reemplaza el artículo 1. El artículo 1 vigente establece que el tratamiento de los datos de carácter personal en los registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, número 12 de la Constitución Política. Toda persona, dice la norma vigente, puede efectuar el tratamiento de datos personales siempre que se lo haga de manera concordante con esta ley y para finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso, deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que esta ley reconoce. La propuesta del proyecto... ¿Quiero decir algo más? No, nada más. La propuesta del proyecto señala que reemplaza el artículo 1 por el siguiente. Objeto y ámbito, artículo 1, objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto regular la forma y condiciones en la cual se efectúa el tratamiento y protección de los datos personales de las personas naturales en conformidad al artículo 19, número 4 de la Constitución Política. Todo tratamiento de datos personales que realice una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos, debe respetar los derechos y libertades de las personas y quedará sujeto a las disposiciones de esta ley. El régimen de tratamiento y protección de datos establecidos en esta ley no se aplicará al tratamiento de datos que se realicen en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, reguladas por las leyes a que se refiere el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República.
los medios de comunicación social quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley en lo relativo al tratamiento de datos que efectúen con una finalidad distinta a la de opinar e informar. Tampoco serán aplicables las normas de la presente ley al tratamiento de datos que efectúen las personas naturales en relación con sus actividades personales. Respecto a esta norma, se han presentado ya indicaciones. Vemos, primer término, en la página 1 del diputado señor Leonardo Soto, con el diputado señor Calisto, que lo vamos a agregar más adelante porque nos formaron hoy día en la tarde, que en el numeral 2, que reemplaza el artículo primero en el inciso segundo, reemplaza el vocablo públicos, que está destacado en negrita, por la frase del Estado, y en el inciso segundo, reemplaza el vocablo personas por titulares. Ya, esto está todo en el mismo inciso, en el inciso segundo. Reemplaza el vocablo personas por titulares, de tal manera que haría todo tratamiento de datos personales que realice una persona natural, jurídica, incluidos los órganos del Estado, debe respetar los derechos y libertades de sus titulares y quedará sujeto a las disposiciones de esta ley. Esta es la primera modificación, señor presidente, por si acaso quieren comenzar por ahí. Muchas gracias, señor secretario. Invitaríamos al diputado Leonardo Soto que pueda defender o explicar la indicación que ha planteado. Diputado Soto. Dile que... El diputado Blanco. Sí. Sí, sí. Exacto. Sí, este es un... No sé si el Ejecutivo tiene alguna opinión respecto a la indicación que presentó el ausente diputado Soto. A ver, sí, nosotros estamos viendo por primera vez estas indicaciones. La verdad, al menos en el respecto del numeral 2, que reemplaza el artículo primero, vemos que hay particularmente modificaciones que se ven consistentes con lo que viene después, que es cambiar el vocablo públicos por del Estado. La verdad es que yo al menos no advierto alguna complejidad. Vamos a consultar con el equipo de la División Jurídico-Legislativa. Y respecto a, me imagino que la modificación es las personas por sus titulares y no solo personas. Claro. Tampoco veo o advierto algún problema. Eso me imagino que de modificarse habría que hacerlo correlativo a todo el texto. Así que voy a consultar también mientras llega el diputado Soto si es que advierten alguna inconsistencia. Ya, diputado Soto, ya hicimos lectura, estamos esperando que usted ingresara para que pudiera explicar cuál es el alcance de la indicación la primera indicación de la página número 1. El público es por del Estado. Sí, presidente, la indicación solo tiene por objeto establecer una mayor amplitud en la aplicación de esta norma. Cuando uno dice órganos públicos, puede entenderse que se aplique a órganos que son de derecho público. Y cuando uno señala que son órganos del Estado, establece, digamos, una amplitud que es mucho mayor y que resuelve cualquier situación de confusión. Ese es el sentido de la indicación. No altera sustantivamente el texto, ni solo lo precisa en ese aspecto. Y respecto al número del 2, estamos viendo ambos numerales, diputado. El número 2, acá el sujeto de atención de todo el proyecto de ley son los titulares de los datos. Yo sé que en derecho los que son titulares de los datos son personas, básicamente, pero creo que la expresión titulares de derechos puede resolver situaciones que tienen que ver con personas jurídicas o con entidades digitales o no muy claras que por su amplitud pudiera abarcar a mayor cantidad de personas
que son las simples personas físicas, naturales o personas jurídicas. Es para ampliar la aplicación de la ley a aspectos que podría estimarse no cubiertos. Eso, muchas gracias, diputado Soto. No sé si alguno de los invitados quisiera también cooperar con el proceso de discusión. Ha pedido primero la palabra el diputado Lonton y después le vamos a dar la palabra a Marcelo Drago. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Sí, tengo una duda con la primera indicación del diputado Soto. Al cambiar públicos por Estado, uno entiende que si pone órganos del Estado, uno entendería los órganos de la administración del Estado, que son los que están definidos en la ley de base o la ley orgánica, la 18.575. Entonces, si uno entiende que son los órganos de la administración del Estado, pueden no quedar comprendidos, por ejemplo, organismos autónomos, que son organismos públicos, pero no son organismos de la administración del Estado. Entonces, mi duda es, si es que se le pone organismos públicos, uno entiende que están comprendidos todos, incluidos los autónomos. Entonces, cuando poner organismos de represión del Estado puede limitarlos. Entonces, esa es mi apreciación respecto a cómo podría quedar en el caso que se apruebe el diputado Soto, y por eso creo que es más conveniente mantener la que está en el proyecto, a no ser que haya otra opinión que me convence de lo contrario. Muchas gracias, diputado Lonton. Don Marcelo. Ajuste al texto. No se escucha, don Marcelo. ¿No se escucha? Tiene problemas de audio, Marcelo. Déjenme... Ya, Presidente, en el Zoom se escucha. Es probable que esté apagado los parlantes de atrás. Sí, presidente. Ministro, mientras el don Marcelo arregla su audio, ministro. Sí, consultando también a la división jurídica, tienen una apreciación similar a la del diputado Longton, que del Estado es un poco más restrictiva, y como estamos precisamente hablando de los responsables de datos, es decir, toda persona todo tratamiento de persona que realice, estamos definiendo a quién estamos intentando regular, la idea es que sea lo más amplio posible. Entonces, por eso estamos tratando de abarcar un concepto que sea más bien amplio que restrictivo. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Medio redundante. O sea, en este caso las personas no vemos posibilidad o hipótesis inicialmente de personas, o sea, de que no sean personas y que sean titulares, como que está comprendido, pero no sé si es que hay algún ejemplo en el cual... Las plataformas digitales. Sí, pero es que ellos no son sujetos de derechos del proyecto. Del derecho sí. Porque uno son los responsables... Ministro, ¿tiene apagado su micrófono, ministro? Sí, es que en general los responsables son más amplios y en general los titulares de los derechos son personas. Entonces, puede ser... Sí. Encienda el micrófono, diputado. Ya. Sí, me parece que las observaciones que hacen en sintonía el diputado Andrés Lonton y el gobierno me han convencido. La alianza gobierno-RN me ha convencido y yo retiro mis indicaciones, la 1 y la 2. Sí. Don Marcelo Drago, ¿se escuchará? ¿Me escuchan ahora? No. Tiene problemas de audio. Parece que... Fernando, ¿tú puedes hablar? No. Pero no escuchan acá. O sea, un problema de acá, es un problema nuestro. Sí, a los invitados el problema es de la sala. Hay un parlante que está desconectado. Vamos a suspender por unos minutos mientras informática nos soluciona los problemas de audio. Inicia la sesión. Don Marcelo, tiene usted la palabra. Que es un tema bien de detalle, digamos, que se puede una opción u otra puede servir, pero el problema de hablar de órganos públicos es que hay una serie de nuevos organizaciones de derecho público, como universidades, como la Universidad Católica, como los partidos políticos, como otros órganos de derecho público
que alguien podría interpretar que se encuentra incorporado acá, y no es el caso. El problema contrario es lo que señalaba, creo que fue el diputado Longton, sobre si son órganos de la administración del Estado, pero aquí no se dice de la administración del Estado, son órganos del Estado, y eso incluye los órganos autónomos constitucionales. Por lo tanto, el punto es dejar claro de que esto excluye a las instituciones que están reguladas por el derecho público, que se entienden como órganos o instituciones de derecho público, como los partidos políticos desde la última reforma. Eso respecto de esa frase, que se puede optar, se puede ajustar, pero tiene que quedar claro que eso queda fuera. Esto que se debe respetar los derechos y libertades de las personas, puede interpretarse en el sentido de que esas personas pueden ser distintos a los titulares de los datos. Por lo tanto, en ningún minuto puede prevalecer el derecho de alguien que no es el titular del dato personal. Y el objetivo de esta regulación es proteger los datos de los titulares de estos datos personales. Por lo tanto, es más estricto, creo que para evitar una interpretación futura, es mejor usar el término titulares de los datos y no personas, porque así especifica de que estamos hablando del titular de esos datos y no cualquier otra persona con otro derecho. No sé si me logré explicar en realidad. Muchas gracias, don Marcelo. Sí. Como ambas indicaciones fueron retiradas por el diputado Soto, votaríamos el artículo primero y el número 2 en su inciso primero y segundo. Sí, señor secretario. Sí, como está lo dispuesto, señor presidente, corresponde, por lo tanto, dar inicio a la votación de este proyecto con el propósito de votar entonces del artículo primero sus numerales. Primero votaremos el numeral 1 y podría ser, no sé si en forma conjunta quisieran votar. Sí, número 1 y número 2. En lo que se refiere, el número 2, a los incisos primero y segundo del artículo primero. Inciso primero y segundo del artículo primero. Porque nos queda todavía un poco del artículo primero. En votación. En votación. Vamos a ir viendo los reemplazos. Don Juan Antonio Coloma por don Jorge Alessandri. Don Juan Antonio, no está don Juan Antonio. Don Gustavo Benavente. Gustavo Benavente, tampoco está. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor, don Miguel Ángel. Señora Camila Flores. A favor también, gracias. Señora Pamela Giles no se encuentra. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. A favor, don Andrés. Por la señora Catalina Pérez tenemos a don Jaime Sáez. Don Jaime Sáez, que no está. La Coloma. Por don Luis Sánchez, por favor. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar a favor con la aclaración que ha hecho don Marcelo Drago y que también han expuesto algunos parlamentarios acá, que precisa el sentido y alcance de la norma, estableciendo qué se incluye y qué se excluye. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor también. Diputada Daniela Serrano, por favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Ha sido una votación unánime. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Aprobado. Pasamos entonces al mismo inciso artículo, tercero. Exacto. Al mismo artículo primero tenemos el inciso tercero y tenemos el inciso cuarto. En el inciso tercero, el régimen de tratamiento y protección de datos establecidos en esta ley no se aplicará al tratamiento de datos que se realice en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar reguladas por las leyes a que se refiere
el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República. Los medios de comunicación social quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley en lo relativo al tratamiento de datos que efectúen con una finalidad distinta a la de opinar e informar. Acá tenemos indicaciones de los diputados Luis Sánchez, también del diputado Leonardo Soto, que inciden digamos, en primer lugar, el diputado Luis Sánchez propone al número 2, inciso tercero del artículo primero, incorporar una coma a continuación de la expresión informar y reemplazar, aquí tenemos, y reemplazar la palabra reguladas por la siguiente frase, cuyo régimen especial de tratamiento y protección se encuentra regulado. De tal manera que quedaría el régimen de tratamiento y protección de datos establecido en esta ley no se aplicará al tratamiento de datos que se realice en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, cuyo régimen especial de tratamiento y protección se encuentra regulado, y luego dice, por las leyes a que se refiere el artículo 19, número 12 de la Constitución Política. El resto sigue igual. Por su parte, el diputado don Leonardo Soto, en el numeral 2, agrega a continuación del punto final, a continuación de informar, que vendría a ser, ¿cierto?, el cual termina el inciso tercero, lo siguiente: sin perjuicio de lo anterior, la presente ley solo será aplicable supletoriamente al tratamiento de datos personales realizado por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención en aquello que no estuviera regulado por una ley. Yo creo que podemos explicar hasta ahí. Primero le vamos a dar la palabra al diputado Sánchez, Luis Sánchez, para que pueda explicar el alcance de su indicación, y luego pasamos con el diputado Soto. Muchas gracias, señor presidente. Mire, esto es bien sencillo y evidentemente no busca alterar el sentido de fondo del proyecto de ley, ni tampoco de este inciso en particular. Es más que nada para que la regulación específica de este tema, aquí estamos hablando de el tratamiento de datos que se realizan en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, para que ello pueda ser regulado de forma más específica en la ley de prensa. No creo que sea necesario ahondar mucho más en profundidad, más que nada es para que la regulación específica de esto vaya en la ley particular que regula el ejercicio de las libertades de prensa. Me parece que es lo más apropiado, y así esto no queda en el fondo flotando un poco en tierra de nadie. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro. Sí, tengo una duda para el diputado Sánchez. Sí, tengo una consulta para el diputado Sánchez, porque cuando dice el régimen de tratamiento y protección de datos arriba, establecido en esta ley, no se aplicará al tratamiento de datos que se realice en el ejercicio de las libertades de opinión informal, es decir, acotado al ámbito de esas dos del ejercicio de opinión, cuando se pone cuyo régimen especial de tratamiento y protección, es decir, vuelve a lo de arriba, se encuentra regulado por las leyes. Es decir, solo quiero que se deje claro que acá no hay una intención de que en todas aquellas cosas que no tienen que ver con la libertad de emitir opinión y de informar, nos está restringiendo a los medios de comunicación el resto de tratamiento de datos. O sea, solo en aquellas cosas, solo en aquello que se realiza en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, y no en el resto del tratamiento de datos que tiene que tener. No sé si se entiende la diferencia. O sea, la consulta más bien. Creo que le entiendo bien, ministro. A ver, según lo que le entiendo es que confirmar que esta indicación se acota simplemente a aquello que dice relación con la libertad de emitir opinión y de informar. Sí, ese es el objetivo. Yo tengo también una duda, porque en definitiva se vuelve reiterativo, porque estamos hablando del régimen de tratamiento y protección de datos, y se le agrega cuyo régimen especial de tratamiento y protección se encuentra regulado, y habla respecto a lo mismo, es decir, el régimen de tratamiento y protección de datos establecido en esta ley no se aplicará al tratamiento de datos que se realiza en el ejercicio de la libertad de emitir opinión e informar, reguladas por las leyes que se refieren. Estamos reiterando
No sé si se entiende, diputado Sánchez. ¿Sí? Diputado Lonton. A ver, yo entiendo lo que quiere plantear el diputado Sánchez, pero concuerdo con el diputado Lavaca. Lo que pasa es que después de regulado vendría una coma. Y dice, por las leyes que se refiere al artículo 19, número 12 de la Constitución. Por lo tanto, no está haciendo alusión a un régimen especial de regulación, está haciendo alusión a lo que ya está establecido en el artículo, que es el artículo 19, número 12 de la Constitución. Entonces, hace alusión, o sea, parte distinto, pero termina donde mismo, que es en el artículo 19, número 12 de la Constitución. Entonces, yo tengo una duda si es que se refiere a un régimen especial de tratamiento o si se quiere aludir al mismo artículo número 12, pero por otra vía. Diputado Sánchez, primero démosle, está pidiendo uno de nuestros invitados también. ¿Ah? Ya, diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Es bien cortito. Es para acotar porque de todas maneras si no tenemos que revisar el párrafo en total porque el mismo párrafo dice que el régimen de tratamiento y protección de datos establecido en esta ley no se aplicará al tratamiento de datos. Entonces se habla de tratamiento de datos. Puede ser medio confuso, sí, y evidentemente puede haber espacio para revisarlo. De todas maneras, independiente de que aquí se diga que no se aplicará, lo que estamos hablando del régimen de tratamiento y protección de datos establecido en esta ley no se aplicará, hay que fijar el marco de eso. Evidentemente ese no se aplicará, tiene fronteras, tiene deslindes hasta donde llega. Y aquí lo que estamos hablando es de una remisión a la ley especial que regula materias de libertad de prensa, para que ahí se expliciten esos deslindes, esos límites naturales para esta exclusión. Sí, pero insisto, vuelve y reitera, el límite está dado por la norma, el artículo 19, número 12 de la Constitución, pero me gustaría también escuchar a doña Lorena Donoso que está pidiendo la palabra. Señor presidente, la norma esta tiene como origen el delimitar que las normas de protección de datos no sean una limitación a la libertad de información y la libertad de expresión. Y en ese sentido yo entiendo la indicación y se podría mejorar señalando que las normas de esta ley no se aplicarán al ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información en la medida que los tratamientos de datos personales sean necesarios para cumplir con esos derechos, porque el problema que se produce es que después esas bases de datos se utilizan para finalidades distintas. Entonces lo importante es que no se limite el derecho a la libertad de expresión y derecho a la información, ¿cierto? Y que la limitación quede restringida al ejercicio de este derecho y no la reutilización posterior de esa información para finalidades diversas por estos sujetos o por estas empresas, básicamente. Pero yo, dado la discusión que está en la Convención Constitucional ahora, no diría el 19 número 12, sino que preferiría hablar de el ejercicio de la libertad de expresión, derecho a la información y ejercicio del periodismo, si me apura más, para los efectos de que no caigamos en obsolescencia ni tengamos que rectificar luego. Sí, yo creo que tiene el proceso legislativo requiere la generación de indicaciones para poder llevar adelante el proceso. Y hoy día yo comparto la sugerencia que hace doña Lorena, pero en términos concretos no tenemos indicación alguna sobre esta materia y la indicación está dada por el límite que establece el diputado Sánchez, que en lo particular creo que resulta ser reiterativo dentro de la norma ya escrita, en mi posición absolutamente particular. No sé si el diputado Sánchez mantendrá su indicación o la quiere reformular. Ya, ok, entonces votación. Bien. Sí, pero vamos a votar al diputado Sánchez ahora y después seguimos con... Entonces, señor presidente, vamos a votar la indicación del diputado Luis Sánchez, o sea, más bien, el inciso con la indicación del diputado Luis Sánchez y dejamos pendientes las indicaciones que del diputado señor Leonardo Soto y el señor Andrés Lonton a continuación. Entonces, con indicación del señor Luis don Luis Sánchez.
En fin, atención entonces, lo que se va a votar es el inciso con la indicación del diputado don Luis Sánchez. En caso de que sea rechazado, se votará en su texto original. Don Juan Antonio Coloma no está. Don Gustavo Benavente tampoco. Don Miguel Ángel Calisto, con la indicación de don Luis Sánchez. Presidente, yo lo voto a favor. Creo que la propuesta que hace el diputado Sánchez es una precisión a la excepción que debería estar en otra ley. Me parece que especifica, por lo tanto yo voto a favor de su indicación, diputado. A favor, don Miguel Ángel Calisto. Señora Camila Flores, por favor. En contra, señora Camila Flores. Señora Pamela Giles. Don Raúl Leiva. Gracias, secretario. Yo creo que, si bien, como lo planteó el diputado Sánchez, tiene una intencionalidad que ya está regulada en la propia norma, yo creo que es redundante y por eso voto rechazo. En contra, don Raúl Leiva. Don Andrés Lonton. A favor. A favor. A favor, don Andrés Lonton. Qué bueno que el diputado Leiva esté por el rechazo. En favor, don Andrés Lonton. Señor Sáez no está. Pues la señora Caterina Pérez. Don Luis Sánchez. A favor. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. En contra. En contra, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. En contra, don Gonzalo Vinter. Doña Daniela Serrano. En contra. En contra, la diputada Serrano. Y señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. Tenemos 3 votos a favor, 6 en contra, 3, 6-0. Se rechaza. Pasamos a la siguiente. Sí, habría que votar el inciso con el inciso tercero, viene a ser este tercero. Entonces, en votación el inciso tercero tal cual viene Tal en el cual. proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional pendiente y la- después vamos a revisar Sí. la indicación del diputado Soto y el diputado Lonton. Del diputado Lonton. Ya, vamos a votar ahora entonces el inciso tal cual. Tenemos don Miguel Ángel Calisto, el inciso tal cual entonces. El original. A favor, A favor, don secretario. Miguel Ángel. Señora Camila Flores. A favor. Don Raúl Leiva. Apruebo, a favor. A favor también. Don Andrés Lonton. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Gonzalo Vinter. A favor. Doña Daniela Serrano. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor. Tenemos acá 3-6-9-0-0. Aprobado. Aprobado el inciso tercero tal cual. Vamos a ver entonces las dos indicaciones, la del diputado Leonardo Soto y la indicación del diputado Andrés Lonton, que son muy similares. Así que, señor secretario. Sí, tenemos, señor presidente, pendiente todavía el inciso cuarto, pero tenemos 2 indicaciones. La del diputado señor Leonardo Soto, en el numeral 2, que reemplaza el artículo 1 en el inciso tercero, para agregar a continuación del punto final, a continuación de informar lo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, la presente ley solo será aplicable supletoriamente al tratamiento de datos personales realizado por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención en aquello que no estuviere regulado por la ley. Entonces solo será aplicable supletoriamente a este tipo de análisis o investigaciones de las infracciones penales, etcétera, en aquello que no estuviera regulado por una ley. Por su parte, el diputado señor Andrés Lonton incorpora un inciso final nuevo a esta disposición, a este artículo primero, estableciendo de igual modo tampoco serán aplicables las normas de la presente ley al tratamiento de datos que se efectúen por los organismos públicos competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas las actividades de protección y prevención,
frente a las amenazas y riesgos contra la seguridad pública, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, así como los vinculados a la protección de víctimas y testigos, los que digan relación con la defensa nacional, la seguridad de la nación, la política exterior y la ley 19.974. Entonces, acá se establece que igualmente no serán aplicables las normas de la protección de datos a este tipo de investigaciones. En el caso del diputado señor Soto, solo será aplicable supletoriamente en aquello que no estuviera regulado por una ley. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que ambas indicaciones son muy similares y se complementan. Creo que es mucho más unicomprensiva la indicación presentada por el diputado Lonton. No sé si es que el diputado Soto va a defender su indicación y en lo particular pediría también suscribir la del diputado Lonton. Diputado Soto. Bueno, esta indicación lo que hace es recoger parte del debate que tuvo esta comisión, que invitó a la representante del Ministerio Público, la señora Marta Herrera, que no sé si está presente, que ellos pedían expresamente que esta ley no tuviera una aplicación directa a las investigaciones penales que ellos realizan, tanto desformalizadas como formalizadas, porque en ese caso lo que iba a producir es un impedimento y obstáculo a investigaciones que son muy delicadas. Por eso mi propuesta establece que la presente ley recibe una aplicación solo supletoria, no es que no se aplique nunca. Y esa es una diferencia con la indicación del diputado Lonton. El diputado Lonton dice no se aplicarán las normas de esta ley a este tipo de investigaciones. La diferencia con la mía, para que ustedes lo puedan visualizar, es que la presente ley va a ser solo aplicable supletoriamente al tratamiento de datos personales realizado por las autoridades competentes, y ahí establece que prevalece evidentemente las investigaciones penales. Al final también se incluyen la protección frente a la amenaza de la seguridad pública y su prevención en aquello que no estuviera regulado por una ley especial. En esa parte un poquito más amplia la indicación del diputado Lonton, que se refiere a la defensa nacional también, a la seguridad de la nación y la política exterior, que me parece que es más amplia, pero también más etérea, más ambigua, porque establece una referencia que es bastante inasible en sus contornos. Yo, por supuesto, prefiero que se resguarde el tratamiento de datos personales y las investigaciones penales, más la amenaza de la seguridad pública y su prevención, pero sin llegar a los niveles de garantizar incluso la política exterior, así en términos muy amplios. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Lonton, y después le vamos a dar la palabra al ministro y a los invitados que están. Yo concuerdo con el diputado Soto que tiene diferencias en las dos indicaciones. Apuntan a más o menos lo mismo, pero tienen diferencias principalmente con la parte de la supletoriedad. Porque lo que no queremos es que los tratamientos de datos, cuando le corresponda a la Seguridad Nacional, Ministerio Público y todos aquellos que ejercen labores de investigación penal, estén sujetos a esta ley, porque precisamente todo este filtro va a significar que las investigaciones se van a entorpecer, la información va a salir a la luz pública y finalmente va a pasar por un sedazo que es el Consejo, que está en el artículo 24, que finalmente va a tener que hacer un filtro, y además los organismos de la Administración del Estado. En eso estamos de acuerdo. Pero si se le aplica supletoriamente, quiere decir que no va a aplicar la ley especial de, por ejemplo, el Ministerio Público o los otros organismos. Igualmente le aplicaría esta ley, porque claramente en esos organismos no está regulada la protección de datos personales, porque no pueden regular los datos personales precisamente porque hay una investigación penal de por medio y una investigación que requiere el secreto correspondiente para que lleve a buen término. Estamos hablando de personas que han cometido delitos, narcotráfico, terrorismo, etcétera. Por lo tanto, no queremos que pase por distintos filtros que puede poner en riesgo la investigación. Entonces, si se aplica supletoriamente, quiere decir que va a ser la regla general, porque esas leyes no contemplan mecanismos de datos personales. Entonces, finalmente estamos volviendo donde mismo, presidente, a aplicar esta ley a organismos que por la seguridad nacional y las investigaciones penales correspondientes, de acuerdo a los delitos, no debería tener un tratamiento de datos personales porque estamos hablando de personas que han cometido delitos. Por lo tanto, lo primordial y lo principal es resguardar el éxito de la investigación. Estamos hablando de delitos de prostitución, violencia intrafamiliar, violencia de género, etcétera, distintos delitos donde el secreto y el resguardo de esa información y la investigación, incluso de búsqueda de personas, lo dijo el mismo Ministerio Público, de hecho están las anotaciones, ellos en ningún momento hablan de la aplicación supletoria, hablan de quedar excluidos derechamente para efectos de poder
terminar de buena manera las investigaciones. Eso, presidente, y creo que la amplitud de la norma precisamente habla del resguardo que tienen que tener ciertas instituciones de nuestro país para poder realizar su labor como corresponde, sin pasar por determinados filtros que puedan obviamente impedir o, en definitiva, fracasar determinadas investigaciones en nuestro país. Eso. Gracias. Muchas gracias, diputado Lonton. Ha pedido la palabra el ministro. Ministro, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, la verdad es que en el artículo primero nosotros estamos viendo el carácter general de la ley, ¿ya? La aplicación de la ley. Y en ese ámbito de aplicación de la ley creemos que debiésemos dejar establecido toda la amplitud, valga la redundancia, de esa aplicación. Luego tenemos en el título 4. En el título 4 tenemos precisamente el tratamiento de datos personales por los órganos públicos. Y en el título 8 tenemos en particular respecto a los órganos autónomos, donde nuevamente se refiere el Ministerio Público de manera explícita, en el artículo 55. No está en ese comparado porque un comparado está más adelante. Nuestra interpretación es que esto no sería necesario porque está resguardado y la licitud de poder hacer toda esta tramitación sin el entorpecimiento del cual se hace referencia acá, que nosotros al menos no vemos esa hipótesis gatillada. Sí, tenemos una interpretación distinta. Creemos que está debidamente resguardado en el título 4 y en el título 8. Por lo tanto, el título octavo es el artículo 55 en adelante, y también en el cual, claro, el título 4 es el 20 y siguientes, que establece que la regla general para el tratamiento de datos de órganos públicos, que es lícito cuando se trata de realizar el cumplimiento de sus funciones legales dentro del ámbito de sus competencias. Por lo tanto, si es que hay algún ámbito específico del Ministerio Público que se considera no está resguardado o no está garantizado por la ley, nos parece que más que ponerlo en el artículo 1, quizás es algo que haya que modificar en la ley del Ministerio Público, pero no tiene mucho sentido, como en términos de técnica legislativa, restringir el ámbito de aplicación de esta ley en el artículo 1 de entrada a una función específica que debería realizar el Ministerio Público en particular o los órganos dedicados a la persecución o investigación del delito. Esa es como nuestra aproximación inicial, sin perjuicio de lo que estime esta comisión. Muchas gracias, señor ministro. Ha pedido la palabra el diputado Leiva y tenemos pendiente a todos los invitados que están solicitando la palabra. ¿Ya? Diputado Leiva, sí, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Claramente hay dos indicaciones. La que plantea el diputado Soto por su intermedio, al entregarle un carácter de supletoriedad a la norma, al tratarla dentro de este cuerpo normativo, por principio de especialidad, podría hacerse aplicable a otras leyes competentes y eso sería muy riesgoso y complejo. Sin perjuicio de lo señalado, yo creo que se soluciona, como bien plantea el señor ministro por su intermedio, en el artículo 22, letra D. Artículo 24, letra D, cuando se refiere el título cuarto al tratamiento de datos personales por los órganos públicos, el artículo 24 señala regímenes especiales, ya establece y advierte una distinción clara en la aplicación de esta normativa y señala la página 35. Diputado. El tratamiento de comunicación o cesión de datos personales realizado por organismos públicos competentes en las materias que a continuación se indican estarán sujetos exclusivamente al régimen de regulación especial establecido en este artículo. Letra D, aquellos que se encuentren protegidos por normas de secreto, reserva o confidencialidad establecidos en sus propias leyes, y dentro de esta excepción se entienden también los comprendidos los datos que, en cumplimiento de una obligación legal, los órganos públicos deben ceder a otro órgano público o a terceros, debiendo, en tal caso, el receptor tratarlos manteniendo la misma obligación de secreto, reserva o confidencialidad. Yo creo que de esta manera, y sigue la letra D señalando que los órganos públicos correspondientes podrán tratar, ceder y comunicar los datos personales de forma lícita siempre y cuando se realice por el cumplimiento de sus funciones legales dentro del ámbito de su competencia. Yo creo que en esta letra D del artículo 24 del proyecto de ley presentado se dan y se subsumen todas las hipótesis planteadas en la indicación del diputado Longton. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Vamos a dar la palabra primero a don Daniel Álvarez, luego a doña Michelle. Ya. Don Daniel.
Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias. En el mismo sentido que han señalado el diputado Levy el ministro Jackson, poner esta norma en las disposiciones generales sobre el ámbito de aplicación de la ley no tiene sentido, porque si uno revisa, efectivamente, el artículo 24 contempla los regímenes especiales de tratamiento de datos personales, en particular aquellos vinculados con la seguridad. Y yendo a una cuestión también de fondo, establecer la supletoriedad de la ley o excluir del ámbito de la aplicación de la ley es una discusión que tiene varias aristas. Por ejemplo, simplemente para ponerles un caso, hoy día la ficha policial no tiene resguardo legal en Chile. Contra el tratamiento de datos personales que se hace en virtud de la ficha policial, que es un antecedente distinto a, por ejemplo, los expedientes que maneja el Ministerio Público, no tienen fundamento legal. La decisión que se tome respecto de ampliar o restringir el ámbito de aplicación en el artículo 1 provocaría efectos sistémicos en nuestro sistema procesal penal. Por lo tanto, es una cuestión que yo dejaría para el debate del artículo 24 y ahí acordar las cuestiones que sean necesarias reforzar o suprimir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Señora Michelle. Por su intermedio, señor presidente. Estoy con eco. Alguien tiene su micrófono prendido. Señor Giancarelli, creo que tiene el micrófono prendido, ¿no? Ya. Bueno, lo primero es decir que no, la ley de protección de datos personales no significa que no se puedan tratar los datos, sino que los datos deben ser tratados conforme a las condiciones que establece la ley. No es efectivo que no se pueda regular el tema de los datos personales en el caso de este tipo de investigaciones. De hecho, existe en Europa, hay una normativa especialmente dedicada al efecto y por eso en Europa el estatuto no aplica, pero porque ya tienen una norma especialmente dedicada al efecto. Entonces, creemos que es pertinente que se establezca la palabra supletorio, de manera que en aquellos casos en que no esté regulado, no quede en un limbo donde estamos en tierra de nadie. Eso. Muchas gracias, doña Michelle Bordachar. También ha pedido la palabra don Carlos Reuser. Don Carlos, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Solo quiero destacar que la regulación de la protección de datos es la regulación de la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, si en una investigación criminal o de otro tipo quieres tú vulnerar esos derechos fundamentales, pues los mecanismos ya existen. Anda donde el juez de garantía y le pides la autorización correspondiente. ¿Para qué les das esta especie de carta blanca por ley? Además, les recuerdo que esta es una ley marco, es decir, sobreviven todas las competencias que ya tiene el Ministerio Público y los organismos policiales en general. Gracias por su atención, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. También ha pedido la palabra doña Romina Garrido. Sí. Buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, también señalar y reforzar lo que señaló Michelle Bordachar. Las leyes de protección de datos no son leyes de reserva o confidencialidad, son leyes que regulan el tratamiento y la gestión de la información. No son leyes que tengan por objetivo establecer el secreto, sino que son leyes que regulan justamente el tratamiento, la forma en que los datos se pueden compartir entre las entidades públicas y que entregan el control de estos a los titulares de esos datos. Por ende, no es efectivo señalar que son leyes que van a permitir el secreto. Hay que establecer, por tanto, formas también de resguardar los datos en las investigaciones criminales. No solamente hay que pensar acá en los datos de los delincuentes, también hay víctimas, también hay niños, niñas que se ven enfrentados a este tipo de tratamiento de información y algún resguardo tienen que tener. Lo correcto es establecer la supletoriedad y no sacarlos de la regulación y esto, tal como señaló también Daniel, discutirlo cuando se discute el artículo 24 y cuando se discute también el artículo 56 que hacen referencia a estos asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Romina. Le vamos a dar la palabra también a don Bruno Giancarelli. ¿Hay una salvedad que debe hacer el señor secretario? Yes, hello. Thank you very much. I hope Don the Bruno, interpretation works. espérame un segundito que la secretaría hace una referencia anterior. Hay un intérprete en el Zoom, entonces quien quiera tiene que pinchar abajo en interpretación para elegir el idioma. Se puede elegir español ahí. Sí. Así es, Sí. muy bien. It works. Thank you very Tiene much. usted la palabra, don Bruno.
Thank you very much for this opportunity to intervene a few weeks before, after I was with you present in Valparaiso. Hablar con ustedes y no pude estar en Valparaíso, pero hablo porque el tema que están conversando está en el centro de nuestros debates con el marco de protección de datos. Y cuando estamos hablando sobre este tema, tomamos en cuenta dos elementos que han sido mencionados en el centro de las personas que intervinieron. Protección de datos en la Unión Europea como en Chile es un derecho fundamental, por ende debe aplicar a través de los sectores, todos los sectores, público y privado, incluyendo sectores como la autoridad, la ley, orden público, seguridad nacional. Es importante que compartamos esto con los individuales, con las personas sobre los derechos fundamentales para garantizar esos procesos. Es importante permitir circule y se comparta esto en el sector privado y público y que dentro de los diferentes entes del sector público también esté. Por eso es tan importante que tengamos un marco estructural que sea horizontal y que cubra todo. Esa es la primera consideración. No exclusión. También para este marco no debe aplicar en su totalidad. Al mismo tiempo, es muy importante tomar en cuenta las necesidades específicas, características de la aplicación del orden público y la seguridad nacional y no aplicar todos los principios que tenemos en la misma manera que en este sector y la parte de la seguridad nacional. Y nuestro enfoque en esto y nuestra respuesta a este reto es no excluir ningún sector, pero sí ofrecer en la Ley de Protección de Datos y en ese marco ese principio de derechos que se pueden limitar y se pueden estar sujetas a restricciones si esto es necesario y proporcional para salvaguardar la investigación, para abordar la seguridad nacional y demás. Cuando estamos hablando del derecho de acceso, si damos esta posibilidad de tener una restricción y una interrogación fuera necesaria y proporcional, significa que si un individuo, un sospechoso, está solicitando ese derecho de acceso y esto puede revelar que es un sospechoso, entonces habría perjuicio contra su investigación. El ejercicio de ese derecho de acceso o la respuesta al mismo puede ser pospuesto hasta que la investigación esté cerrada. Yo creo que esta combinación de una aplicación general de un marco combinado con las posibilidades de ofrecer restricciones, limitaciones necesarias y proporcionales para preservar las necesidades de la seguridad nacional asegura ese equilibrio que ustedes están buscando. Muchas gracias. Ofrezco disculpas si fue una intervención demasiado larga. No, para nada, don Bruno. Muchas gracias por su intervención. Ha pedido la palabra doña Carolina Cruzat. Doña Carolina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Me presento, Carolina Cruzat, abogado asesor del Ministerio Público, agradeciendo la invitación a participar en la discusión de este proyecto de ley. Quería referirme a las inquietudes que han surgido en relación al tratamiento de datos personales y el rol del Ministerio Público. Este tema no es tan de sencilla solución como a primera vista pudiera pensarse. De hecho, ya el fiscal nacional en la presentación que realizó el día 20 de abril ante la comisión planteó diversas dificultades que podríamos tener en la práctica con la normativa actualmente en estudio. Si bien es cierto hay una norma de excepción en los regímenes especiales que citaba el diputado señor Leiva, esa norma, por ejemplo, de la letra A que citaba, se queda corta con el tema de la protección a las víctimas y testigos. Aquí solo se refiere a fines de prevención, investigación o detección. Y por eso nosotros hemos hecho tanto énfasis también en ese rol institucional,
en el cual tratamos datos personales de víctimas, testigos, de niños, niñas, adolescentes, en muchas de las hipótesis delictivas que mencionó tan claramente el diputado Longton. Por otro lado, la regulación establecida para el Ministerio Público, que está contenida en el título 7º a propósito de los órganos autónomos, el problema de eso, que también se hizo ver en su oportunidad, es que respecto de estos órganos van a existir tantas normativas como órganos existan, con la implicancia que, tratándose del Ministerio Público, nosotros nos relacionamos diariamente con los organismos colaboradores, que son las policías, Carabineros, Policía de Investigaciones y otros organismos auxiliares del Ministerio Público, como por ejemplo el Servicio Médico Legal, el Servicio Nacional de la Niñez hoy en día, la Defensoría de la Niñez, todos organismos públicos que van a estar regulados por el título 4º de esta ley, y que van a estar sujetos a la tutela y fiscalización de la Agencia de Protección de Datos Personales, lo cual puede entrar en contradicción con determinadas decisiones que tome el órgano persecutor en las investigaciones penales o bien en la línea de protección a víctimas y testigos. Cosa que ya sucedió al principio de los tiempos cuando se estableció la ley número 20.285, en que hubo decisiones contradictorias, dado que la Policía de Investigaciones de Chile, al ser tutelada por el Consejo para la Transparencia, se vio obligada al comienzo de los tiempos a tener que entregar antecedentes concernientes a investigaciones penales en circunstancias que el Ministerio Público, que es el órgano persecutor del penal del país y quien tiene la función que le ha encomendado la Constitución y la ley, debe guardar reserva y secreto de todos aquellos antecedentes concernientes a una investigación y no entregarlo a terceras personas, como en su minuto sí lo ordenó el Consejo para la Transparencia. Por lo tanto, nos preocupa porque todos estos órganos auxiliares y colaboradores del Ministerio Público en el ejercicio de su función van a depender de la futura agencia, que entre paréntesis, en este artículo 24 se habla en el inciso final del Consejo, estimamos que eso debe ser un error de tipeo, de transcripción, porque estamos hablando de la agencia en este proyecto de ley. Entonces, no es un tema tan fácil de resolver y como también lo mencionaba el profesor Daniel Álvarez, las policías tienen muchos datos de imputados, de víctimas, de partícipes en todo lo que es el tema de la criminalidad. Y si la agencia, por ejemplo, empieza a decir, no, ustedes tienen que eliminar todos los datos de daño, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, de la 2000 hacia atrás, no queda ningún dato. ¿Cómo conversa esa decisión, por ejemplo, para los efectos de análisis criminal que contempla la propia Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público? Y teniendo en cuenta, en relación a lo que señalaba el profesor Reuser, que efectivamente el Ministerio Público, el límite para el ejercicio de la función es el respeto a los derechos fundamentales. Los datos personales, claro, es un derecho fundamental. Sin embargo, esto significa que cada vez que un fiscal quiere acceder a información que en virtud de esta ley es un dato personal, con todas las características que se han establecido, va a tener que necesitar autorización judicial. Si es así, la persecución penal entonces se va a ralentizar, nos vamos a ver entorpecidos en una criminalidad que está cada día sobrepasando más la capacidad que tienen todos los estados de poder perseguirla, investigarla y llevarla a los tribunales de justicia. De ahí entonces son nuestras preocupaciones, porque alguien mencionó también, por ejemplo, la Unión Europea tiene un tratamiento especial para los efectos de los datos en el ámbito de la justicia criminal y todo lo que ello trae aparejado, porque quiero insistir, no solo es los fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, sino que tenemos toda la gama de tratamiento de datos en virtud de la protección de víctimas y testigos, y dentro de esto no olvidemos los datos de los niños, niñas o adolescentes. Por lo tanto, quería dejar de manifiesto estas preocupaciones que tenemos como órgano persecutor, porque la finalidad y la legitimidad para tratar los datos, claro, podemos desprender de la interpretación armónica de diversos cuerpos normativos,
pero el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público no tienen una norma expresa que diga el Ministerio Público puede tratar datos personales. Eso se subentiende de una interpretación armónica de nuestro ordenamiento jurídico y de lo que dice la propia ley actual 19.628, que señala que los órganos públicos pueden tratar los datos personales de los titulares sin el consentimiento de estos en el ámbito de sus competencias. Y es así que los órganos públicos tratamos todos los días datos personales, se intercambian datos personales en función de la competencia atingente a cada órgano público. Eso, señor presidente. Muchas gracias por la... Muchas gracias, doña Carolina. También ha pedido la palabra doña Lorena Donoso, don Marcelo Drago y doña Macarena Gatica. Doña Lorena, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Comentar que efectivamente, como señaló doña Carolina Cruzat recién, en este momento la ley 19.628 no ha tenido problemas de aplicación en relación a las competencias de los distintos órganos, porque existe una autorización general para los efectos de tratar datos personales dentro del ámbito de sus competencias. Creo que los temores que advierte la Fiscalía no son fundados, porque la Agencia de Protección de Datos no puede prohibir un tratamiento de datos personales a un organismo que lo realiza dentro del ámbito de sus competencias. De hecho, la ley actual le da al Consejo para la Transparencia el derecho de velar por la protección de datos, y se produjeron esas resoluciones a las que aludió la profesora Cruzat, en el sentido de que el Consejo ordenó que se divulgaran datos de las investigaciones, con lo cual el Consejo, lejos de proteger y ocultar los datos, más bien ha velado por la transparencia. Y en ese sentido, creo yo y adhiero a lo que señaló Daniel Álvarez y a lo que señaló el representante de la Unión Europea, en el sentido de que esta ley tiene que ser de aplicación general y luego se deben moldear las excepciones en el título correspondiente al tratamiento de datos por órganos públicos, en donde hoy día claramente dice que los organismos públicos pueden tratar datos personales dentro del ámbito de sus competencias sin solicitar autorización a los titulares, e incluso pueden negar el derecho al acceso si esto afecta a el ejercicio de sus competencias. Y en ese sentido, durante 20 años de vigencia de la ley, y en esta materia, esta ley no innova, ha sido pacífico. Y el único conflicto que ha habido es en relación a la excesiva transparencia que ha impuesto el Consejo de la Transparencia, sin tomar en cuenta que existen datos personales en las carpetas investigativas, o incluso pasando por alto esta circunstancia. Entonces, a mí me parece que no es este el momento de discusión de esta norma, sino que en las normas específicas relativas a los organismos públicos. Lo contrario sería dejar en una indefensión los derechos personales en todo este ámbito, y me parece muy grave. Muchas gracias, doña Lorena. Le pediría a las dos personas que les queda por intervenir que por favor vayamos acotando, porque estamos recién discutiendo el ámbito de aplicación, que es el artículo 1, y nos queda un mundo por delante y queremos ir avanzando. Así que don Marcelo Drago, doña Macarena Gatica, tiene usted la palabra. Don Marcelo. Gracias, presidente. Este es un tema muy importante y delicado en este proyecto y en general en la regulación de protección de datos. Y este puede ser un tema que nos habilite o no en el futuro al proceso de adecuación europea. Puede ser un tremendo obstáculo si se regula mal este aspecto de la ley y queda una amplia excepción a algún sector donde sencillamente no se aplique la legislación de protección de datos. Los órganos del Estado tienen facultades de acuerdo a la ley actual, y en el proyecto también tienen posibilidad de tratar datos de acuerdo a sus competencias, y eso nunca ha estado en cuestión, y no entiendo esta situación donde el Ministerio Público pudiera verse amenazado en sus funciones porque se aplique supletoriamente esta ley. El ejemplo que se daba de que se cancelen datos en el futuro, de que no, bueno, también se puede, esa misma inteligencia policial o informativa o esa inteligencia del Ministerio Público puede hacerse con datos agregados, no tiene por qué ser datos personales, pueden ser datos estadísticos.
pero aún, y si no fuera así, las excepciones se pueden poner en la ley correspondiente, pero no, lo que no puede pasar es que quede un ámbito completo de la protección de datos sin aplicación como se está planteando. Respecto de esto de que el Consejo para la Transparencia entregó o no información de carpeta investigativa, eso no puede ser así nomás. O sea, no entiendo de dónde se saca eso, porque el Consejo de Transparencia no tiene facultades sobre el Ministerio Público, no le puede ordenar transparentar nada en absoluto. El Ministerio Público es un órgano autónomo constitucional que no está bajo la competencia del Consejo de Transparencia, entonces no hay ninguna resolución del Consejo de Transparencia que ordene entregar al Ministerio Público nada. Menos si son datos personales, porque a su vez el Consejo tiene un mandato de proteger los datos personales, y eso incluso en los órganos que no son autónomos constitucionales, el 40% de la resolución del Consejo implica tarjar datos personales de contexto o específicos, digamos, a no ser que haya una ley expresa que mandate divulgarlo, como está la propia ley de transparencia, en la transparencia activa, ni siquiera en una resolución del Consejo. Pero lo que quiero dejar claro es que este tema el país no se puede equivocar en este punto, es muy complicado para lo que venga a futuro, y en particular para algo tan importante para el país que es la adecuación europea. Muchas gracias, Marcelo. Y para finalizar las intervenciones de los invitados, doña Macarena García. Gatica. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo creo que recalcar lo que señaló el señor Bruno Giancarelli. Estamos hablando de un derecho fundamental, y este tema ya fue abordado en otro proyecto de ley relacionado con los delitos informáticos, donde fue objeto de una comisión mixta, donde también se hablaba de la posibilidad, ¿cierto?, de poder acceder o realizar investigaciones fuera del marco digamos, por el intermedio del Ministerio Público, de acuerdo a lo que señala la ley. Primero que todo están los derechos fundamentales, y creo que el resultado del tema de las investigaciones o de la delincuencia que existe hoy día no dice específicamente en relación con el tratamiento de los datos personales. Efectivamente se hace tratamiento, y creo que la mejor forma de resguardar, como decía la abogada Carolina Cruzat, los derechos de menores de edad de las víctimas es con una adecuada ley de protección de datos. Es decir, se deben adoptar medidas tendientes a resguardar sobre todo aquellos titulares que se encuentran en una situación de mayor desprotección, ¿cierto?, en este sentido. Por lo tanto, la autorregulación no solamente se imputa al sector privado, sino también al sector público. Y hemos visto en los últimos tiempos filtraciones o brechas de seguridad asociadas a la administración pública y al tratamiento de datos que ellos hacen. Hace un par de semanas atrás el CERVEL. Por lo tanto, creo que el tema del tratamiento de datos, cuando la fuente es la ley, la base de licitud es la ley, eso no significa que apliquen las demás regulaciones contenidas en esta norma. Por lo tanto, el deber de resguardo recae en exactamente las mismas consideraciones que a un sector privado. Y en ese sentido, tratándose, como lo señala la ley, cómo adopto las medidas de seguridad, en base a qué, bueno, la naturaleza de los datos va a ser totalmente relevante, y por lo tanto, ahí concuerdo con la abogada Carolina, que requieren de una protección, y por lo tanto, no pueden estar, digamos, al margen de esta norma. Muchas gracias, doña Macarena. Yo creo que la discusión está más o menos clara. Creo que ha sido más o menos la opinión mayoritaria de los invitados de que esta norma, sobre todo en el ámbito de la generalidad del artículo primero, no correspondería tocarla acá, sino abordarla en el artículo 24. Pero ha pedido la palabra el diputado Sánchez, el diputado Leiva y el diputado Soto. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No, yo creo que no hace falta agregar mucho más, simplemente que este es un tema importante. Me parece bien lo que hemos conversado, pero para que quede constancia que se continúe la discusión de este aspecto en el artículo 24, para que se trate de forma más acabada. Pero solo quiero reiterar que es un tema importante, que lamentablemente como país estamos más o menos acostumbrados a que las cosas relativas a investigaciones penales se filtren por un lado o por otro. Entonces, evidentemente, mientras metemos más gente en la cocina, de cierta forma, más fácil que asumen las cosas. Entonces, esto es algo que tiene que cuidarse, que tiene que regularse bien, pero me parece bien que se haga eso en el artículo 24 y no en el artículo 1. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Leiva. Bueno, comparto lo delicado del tema. Este es un tema que tiene muchas variables, es muy complejo.
efectivamente también soy de la idea de que se tramite o se discuta cuando nos corresponde analizar el artículo 24, sin perjuicio de lo cual anticipo que en función de las dos indicaciones propuestas por el diputado Longton y el diputado Soto por su intermedio, presidente, la que pretende el diputado Longton en orden a sustraer del ámbito de conocimiento de este texto legal o de este proyecto de ley está resuelto en el artículo 24, y la supletoriedad a la cual alude el diputado Soto también está resuelta en el artículo 55 del proyecto de ley presentado, que regula el tratamiento de datos personales del Congreso Nacional, el Poder Judicial y organismos públicos dotados de autonomía constitucional. Y hago presente que el propio artículo 55, inciso final, a propósito de los cuestionamientos que planteaban del tratamiento de datos, establece expresamente que las instituciones y organismos señalados en este artículo no estarán sujetos a la regulación, fiscalización o supervigilancia de la agencia, para dejar meridianamente claro desde ya que tanto el Ministerio Público o cualquier instancia pública, organismo público, no está sujeto a la norma de la agencia. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Soto. Presidente, yo ratifico lo que todos han dicho, esto es muy importante. Hay varios que han señalado que hay materias que tienen que ver con la persecución penal, con los trabajos que hacen varias instituciones públicas en materia de derecho penal, en protección de datos de testigos, niños, niñas, adolescentes, que no tiene una regulación expresa en materia de derecho penal y que no existe ninguna razón para que queden entregados simplemente a la ley de la selva. Nosotros, si vamos a regular el tratamiento de datos personales, en lo que no aparezca vinculado a investigaciones penales, tiene que sin duda tener aplicación esta norma. Y ese es el tema de fondo. Ahora, yo acepto el criterio que han planteado varios expertos, usted, presidente, también, de que traslademos este debate del artículo primero, como está planteado, al artículo 24, donde están los regímenes excepcionales respecto a organismos públicos, donde quizás tiene una mejor ubicación. Pero ratifico que es fundamental que esta ley que vamos a hacer se aplique supletoriamente en lo no regulado especialmente en esas normas. Gracias. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Longton. Presidente, muy breve, estoy de acuerdo con el diputado Soto de trasladar esta discusión al artículo 24, quizás dejar pendiente esto para poder discutirlo en el artículo 24, pero además hacer el punto, escuchando todas las exposiciones, pero en particular al diputado, por su intermedio, el diputado Leiva, no estando de acuerdo con lo que él señala, de que esto está resuelto, porque el 55 habla y lo voy a leer textual, habla de que no van a estar sujetos a la fiscalización, regulación, fiscalización o supervigilancia de la agencia. Eso es muy distinto a lo que establece el artículo 24, donde el artículo 24 dice que el Consejo, inciso final, dice, el Consejo, que es la agencia, podrá, oyendo previamente a los órganos competentes, dictar instrucciones. Instrucciones es distinto a fiscalización y a todos los elementos que establece el artículo 55. Dice dictar instrucciones. Dice, claro, regulación, dictar instrucciones para especificar la forma de aplicar las referidas garantías y principios. Y el inciso anterior dice que las letras A, B y C del artículo 24 deben estar sometidas al intercambio de información. Y la última parte dice, cuando esto no sea posible, el requerimiento será una medida necesaria y proporcional. Cuando sea necesaria y proporcional. Es decir, los organismos de administración del Estado, esta información van a tener que analizarla, si cuando lo piden estos organismos se tiene que entregar o no, y si es que hay dudas, tiene que hacerlo de manera necesaria y proporcional, pero la agencia dice que tendrá que dictarse instrucciones para efectos de entregar esto. Pero yo hago el contraste con el 55, porque el 55, presidente, ya se me perdió, dice, habla de 3 elementos en específico. Habla de la fiscalización, ya se me fue ya. Diputado Longton. Bueno, da lo mismo, pero habla de otros elementos distintos a lo que establece el 24. Entonces, el mismo Ministerio Público lo dijo. Nosotros vamos a estar obligados a dictar cierta reglamentación, pero igualmente muchos artículos y muchos títulos van a ser aplicados íntegramente a organismos autónomos que tienen por finalidad la seguridad, el resguardo de la seguridad nacional, la agencia de inteligencia. Todos estos organismos van a tener que tener un filtro o un tratamiento a través de esta ley con todos los riesgos que ello implica. Entonces, estando de acuerdo en trasladar esto al artículo 24, quería hacer esa salvedad para efectos de poder circunscribir el debate. Sí, espectacular, porque yo creo que es un tema importante, pero creo que la ubicación geográfica en la norma no corresponde y vamos a trasladar todo este proceso de discusión a ese momento. Por lo tanto, pediría que ambos diputados retiraran esta indicación y que le hicieran presente en el artículo
la traslademos al artículo 24 y para llevar adelante el término del artículo primero, señor secretario, tome la votación, por favor. Gracias, señor presidente. Habiendo sido trasladadas estas indicaciones para el artículo 24, nos queda del artículo primero solamente un inciso para los efectos de votar el inciso cuarto, que dice: tampoco será aplicable a las normas de la presente ley al tratamiento de datos que efectúen las personas naturales en relación con sus actividades personales. El inciso cuarto del artículo primero. Don Miguel Ángel Calisto, nos encuentra. Señora Camila Flores, a favor. Don Raúl Leiva. A favor, secretario. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton, a favor. Don Luis Sánchez, a favor. Don Leonardo Soto, a favor. Don Gonzalo Vinter, a favor. Doña Daniela Serrano, a favor. Nos va quedando el don Gustavo Benavente. Don Gustavo, A favor, presidente. don Gustavo a favor también. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Entonces tenemos 3, 6, 9, 0, 0. Aprobado. Aprobado el inciso tercero. Como este es un proyecto que continúa su tramitación, quiero agradecer a todos los invitados por su aporte en el proceso de discusión y serán invitados en la sesión que continúe la tramitación de este importante proyecto de ley. Agradecer también al señor ministro. Nos queda solamente la exposición del señor subsecretario de Previsión Social, que está... ¿Ah, no? Ah, estupendo, estupendo. Ya, estupendo. Como no queda tiempo para la tramitación por un tema de tiempo, agradeciéndole a todos los asistentes su participación y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.